Bueno, vamos a hacer esta explicación de lo que tiene que ver con formación de la precipitación. Entendamos como formación de precipitación, digamos que la forma como la atmósfera aprovecha, digamos que condiciones ideales para poder precipitar lluvia, ¿cierto? Precipitar agua. ¿Cuáles son esas condiciones generales? ¿De qué manera se presentan? ¿Cuánto sería lo máximo que podría llegar a precipitarse en condiciones realmente ideales? Pues todo eso es, digamos, parte de lo que quiero que les quede a través de este video explicativo. Lo primero, pues aclarar que si bien tenemos un gran número de estaciones climatológicas en nuestro país, pues de todas maneras, digamos que hay muchas zonas que están poco instrumentadas y mientras muchas más mejoras hayan en este sistema de instrumentación, pues mucho mejor porque se podrán caracterizar mucho mejor otras variables climatológicas como es la obtención precisamente o pronósticos de caudales de avenidas, inundabilidad, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido esperamos muchas mejoras pues, en nuestro país. ¿Cómo se miden cada una de esas variables climatológicas? Si se fijan acá, hay estaciones 1463 más o menos. Bueno, en un momento cuando se contabilizaron, más o menos hace unos 3 años, 1463 de precipitación, 529 climatológicas que incluyen pues medición de temperatura, medición de velocidad del viento, brillo solar, etcétera, y 891 hidrométricas, con las cuales medimos caudal, ¿no? Digamos que en cuanto a la medición de la temperatura y de algunas otras variables climatológicas, pues debemos tener en cuenta que hay mediciones instantáneas, horarias, diarias, mensuales, anuales, etcétera. La diaria como promedio de las horarias, la mensual como promedio de las diarias, la anual como promedio de las mensuales, etcétera. El IDEAM toma temperaturas medias de esta forma: a las 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, y hace un promedio. En Estados Unidos lo que se hace es simplemente tomar la máxima y la mínima diaria y se toma esa como el promedio. ¿Qué condiciones deben tenerse en cuenta en referencia a las condiciones de presión de vapor, presión de vapor saturado, presión de vapor parcial, humedad relativa, humedad específica? Pues parte un poco de esto pues es lo que vamos a explicar. Supongan este recipiente cerrado, supongan lo que tenemos agua hasta una altitud específica, ¿cierto? Y ese volumen de aire y de agua pues están, digamos que atrapados en ese recipiente. El recipiente es cerrado. El aire inicialmente seco, pero para una temperatura dada X, pues va a haber un máximo contenido de saturación. ¿Y cómo se hace esa saturación? Pues esto se empieza a evaporar en cierto grado para esa temperatura dada, hasta que todo el aire se vuelve, digamos que húmedo. Eso lo podemos ver en este gráfico donde para una temperatura dada va a tener un punto máximo de saturación, digamos. Entonces, digamos que esa saturación precisamente da que para una temperatura, cualquiera de estas, es la máxima cantidad de vapor de agua que el aire puede contener. Ahora, esa presión de vapor puede ser de dos tipos: presión de vapor parcial o presión de vapor saturada. Cuando esto se empieza a saturar, por así decirlo, cuando esto empieza a volverse vapor de agua arriba, llega a una temperatura, o sea, y esto alcanza una temperatura de tal forma que es justo el momento cuando empieza a volverse el vapor como tal, digamos, se empieza a condensar. Justo en ese momento, digamos que tenemos una temperatura de punto rocío y en ese momento va a empezar a formarse, por así decirlo, precipitación. Ahora,
Cuando ya definitivamente hay en ese momento tenemos una presión digamos, una presión de vapor alcanzada a una temperatura de punto de rocío. Cuando sigue aumentando la temperatura, digamos, cuando se sigue manteniendo eso de condensación, evaporación, pero ya hay un intercambio entre los dos puntos, llegamos a una presión de vapor saturado, o sea, cuando ya las partículas ya empiezan a precipitarse y algunas otras empiezan a evaporarse. Cuando hay ese intercambio, entonces tenemos una presión de vapor saturado. Entonces esa sería la diferencia entre presión de vapor normal, justo antes de que realmente, y cuando sea el punto de rocío, y la presión de vapor saturado cuando ya comienza ese intercambio ya propiamente dicho. Entonces, esto o las condiciones en que esto se da, pues digamos a escala menor es lo que está pasando en realidad en la atmósfera. En la atmósfera pues vamos a tener una cantidad de agua que se va a precipitar dependiendo de algunas condiciones que vamos a ver. Para eso, lo primero que tendríamos que empezar a determinar es que la presión atmosférica pues es un peso, el peso de la columna de aire que gravita por unidad de área, o sea, es lo que pesa, por así decirlo, ese aire en cualquier punto donde nosotros estemos. Si nosotros estamos en Barranquilla, pues seguramente la columna de aire va a ser muchísimo más grande que si estamos en Tunja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Tunja estamos más altos, entonces va a haber menos columna de aire hacia arriba, ¿cierto? Entonces ese peso se le llama presión atmosférica. A nivel del mar se dice que son 760 milímetros de mercurio a 0 grados centígrados. Recordemos que 760 milímetros de mercurio equivalen a un bar, o sea, a nivel del mar a 0 grados centígrados son un bar. ¿Listo? Ahora, una atmósfera son 1,033 kilogramos por centímetro cuadrado o 1013,2 milibares o 1,013 bares. ¿De acuerdo? Y a 15 grados centígrados a nivel del mar tenemos 1013,2 milibares, o sea, una atmósfera, ¿de acuerdo?, de presión atmosférica. Sin embargo, si quisiéramos calcular la presión atmosférica en cualquier punto de altitud, podemos utilizar esta formulita y nos arroja la presión atmosférica precisamente en milibares. ¿De acuerdo? Entonces, 1013,2 por 288 menos 0.0065 por Z sobre 288 todo a la 5.256. Eso nos va a dar en milibares dependiendo de cada altitud. Entonces, lo único que voy cambiando es el Z, que está en metros. ¿De acuerdo? Y listos. Eso es lo único. La presión de vapor de agua pues va a ser igual a PRT o a ρRT, donde ρ es la densidad de vapor, R la constante de vapor, T la temperatura en grados Kelvin, y nos va a dar la presión de vapor de agua o presión de vapor parcial en milibares. ¿De acuerdo? Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa presión de vapor parcial la utilizamos junto con la presión atmosférica para obtener la humedad específica. Ya habíamos hablado del punto de rocío, y ese punto de rocío, recuerden que es la temperatura en la cual empieza a digamos que condensarse el aire para empezar a formar, digamos, lo que conocemos como precipitación, ¿de acuerdo? Como lluvia. Entonces a eso le conocemos temperatura de punto de rocío. Asimismo, pues podemos calcular también la presión atmosférica, ya lo habíamos visto con esta formulita. Acuérdense del Z en M, en metros. La presión de vapor saturado con la temperatura ambiente y la presión de vapor normal, ya habíamos dicho, con la temperatura de punto de rocío. Esto nos da en pascales. Si nosotros queremos expresar en milibares esto, pues lo único que tenemos que hacer simplemente es pasar los pascales a milibares. Un bar son 100.000 pascales, entonces ya con esa conversión pueden transformar esto. La humedad relativa que va a ser igual a 100 por la presión de vapor normal sobre la presión de vapor saturado. Recuerden, esto está en función de temperatura a punto de rocío, está en función de temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Y finalmente podemos calcular el agua precipitable en una columna de agua, o sea, digamos que por sección transversal unitaria,
calculada en milímetros como 10 por la integral entre dos puntos con presiones atmosféricas distintas. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la cantidad de agua precipitada, bueno, eso integral de Q de P, donde Q es la humedad específica que ya sabemos cómo se obtiene. Acuérdense que la humedad específica la obtenemos de esta formulita. Recuerden, E es la presión de vapor parcial, ¿de acuerdo? Preferiblemente en milibares, y P, presión atmosférica, que ya saben también cómo se calcula, aquí está en milibares. Entonces lo único es pasar esto pascales a milibares, ¿de acuerdo? Y pues simplemente desarrollan esta integral a través de esta tablita. Pues si este es Q de P, pues la Q va a salir como constante y va a ser 10 por Q por P0 sobre P0 menos P, ¿cierto? El desarrollo de esta pequeña integral. Y a partir de eso, lo único que tenemos que hacer es, como es para calcular el agua precipitable entre dos estratos, fíjense que acá está diferentes puntos de altitud de altitud sobre el nivel del mar a estas altitudes sobre el nivel del mar, fíjense, 0, 1000 metros sobre el nivel del mar hasta los 10.000, y podemos calcular de esa forma el agua precipitable entre esos estratos. Lo único que tenemos que ir calculando es para cada estrato su humedad específica, su presión atmosférica, la del siguiente, o sea, la de esta altitud, por ejemplo, la de 10.000, perdón, la de 1000 es esta, ¿cierto? Y la diferencia de presión atmosférica, porque acuérdense que del desarrollo de esta integral sale una diferencia entre P menos P0, bueno, P0 menos P. Entonces en realidad hay que restar estas presiones atmosféricas y eso es lo que vemos acá en esta columna, aquí en la 5, ¿de acuerdo? Y así como restamos las presiones atmosféricas, promediamos las humedades específicas. El promedio de estas dos humedades específicas es lo que vemos acá en la columna 6. Y finalmente multiplicamos la columna 10 por la columna 5, por este valor, y por la columna 6 para obtener la cantidad de agua precipitable máximo en condiciones ideales que se podría dar ante una columna atmosférica. Simplemente es eso.